Monique y Paul, una pareja disfrutando del auge de sus carreras, se sorprendieron inesperadamente con la noticia del embarazo. Para ellos, era lo último que querían en ese momento de sus vidas. La rutina de fiestas y viajes que tanto apreciaban estaba en riesgo de ser reemplazada por una vida llena de responsabilidades. Mientras que la mayoría de los futuros padres suelen estar abrumados por una ola de felicidad y anticipación mientras se preparan para la llegada de su bebé, para Monique y Paul, el escenario era bastante diferente. Evitaban discutir abiertamente el evidente embarazo, y ese sentimiento gradual y mágico de amor que típicamente florece por un bebé aún en el vientre simplemente no parecía surgir entre ellos. Mientras lidiaban con esta nueva realidad, otra noticia estaba a punto de surgir, aumentando aún más la tensión de la situación. Monique y Paul estaban comenzando a aceptar lentamente los cambios inminentes en sus vidas cuando, durante un examen de rutina, una noticia devastadora redefinió completamente el rumbo del viaje que les esperaba como padres, así como el pequeño bebé que crecía en el vientre de Monique. Mientras examinaba cuidadosamente las imágenes, el médico reveló una deformidad preocupante en una de las piernas del bebé. Con pesar, informó a la pareja que la pierna derecha del bebé no tenía pie y se extendía solo hasta la rodilla. En medio de un pesado silencio, la pareja regresó a casa después de recibir la impactante noticia. El embarazo inesperado ya estaba desafiando la armonía de sus vidas egocéntricas, pero la perspectiva de un bebé con una discapacidad parecía ser el punto de quiebre para esta pareja, acostumbrada a una existencia superficial. Fue en ese momento cuando tomaron una decisión que cambiaría el destino del bebé. Concluyeron que darían a su propio hijo en adopción. La decisión tomada por la pareja fue, de hecho, cruel y egoísta, buscando terminar ese capítulo de sus vidas y regresar a la normalidad como si nada hubiera pasado. Finalmente llegó el día del nacimiento y fue una experiencia relativamente tranquila. El bebé vino al mundo, un hermoso niño con el cabello oscuro de Paul y los ojos verdes de Monique. Su fuerte llanto resonó en la sala de partos, llenando el espacio de vida y vigor. Sin embargo, ese llanto llevaba un sentimiento implícito, como si el bebé supiera que estaba a punto de ser abandonado por sus propios padres biológicos. Su deformidad era meramente un detalle insignificante. El bebé era perfecto en su propia singularidad, trayendo consigo la belleza y pureza inherentes a cada nueva vida. Los padres parecían ciegos ante esta verdad, envueltos en su decisión de separarse de su hijo. Monique y Paul no podían mirar a su hijo a los ojos, y cuando les preguntaron por un nombre para él, respondieron casi automáticamente: Bernard. Con solo unos pocos días de vida, Bernard fue llevado a un orfanato. Desafortunadamente, la vida de Bernard dio un giro difícil desde el principio. Mientras que los recién nacidos suelen ser adoptados rápidamente, su discapacidad lo hacía menos atractivo para los posibles padres adoptivos. Una cruel realidad que lo dejaba al margen, luchando por encontrar una familia que lo amara y lo acogiera como merecía. Los días en el orfanato se alargaban y Bernard creció sin la presencia de sus padres biológicos. Su vida comenzó bajo la sombra de una elección que él no había hecho, y la incertidumbre sobre su futuro era constante. A pesar de las circunstancias adversas, Bernard seguía siendo un bebé adorable, con una sonrisa cautivadora y ojos curiosos que buscaban afecto y cuidado. A medida que Bernard crecía, sus posibilidades de adopción disminuían considerablemente. Sin embargo, gracias a generosas donaciones, el niño tuvo acceso a una prótesis que le permitió dar sus primeros pasos. Fue muy querido por el personal del orfanato, que lo acogió con afecto y cuidado. A los 5 años, Bernard ya comenzaba a comprender la difícil realidad de su historia. Observaba a muchos otros niños pasar por el orfanato, siendo adoptados por familias amorosas, mientras él permanecía allí, muy consciente de su discapacidad que lo hacía diferente de los demás. La noción de haber sido abandonado se hacía cada vez más clara en su mente inocente. La percepción de su singularidad y la observación de las oportunidades que se le negaban debido a su discapacidad comenzaban a moldear su comprensión de la vida. Incluso siendo tan joven,
Bernard enfrentaba las complejidades del rechazo y la exclusión, tratando de encontrar su lugar en un mundo que a menudo fallaba en ver más allá de las apariencias. En el orfanato, ocasionalmente se organizaban eventos especiales por voluntarios generosos que dedicaban su tiempo para pasar el día con los niños. Estos momentos estaban llenos de alegría y emoción, trayendo un poco de consuelo y afecto a los jóvenes residentes. Muchos voluntarios traían regalos para los niños, llenando el ambiente de anticipación y gratitud. Se esforzaban en proporcionar momentos de diversión y relajación, organizando fiestas para celebrar los cumpleaños de aquellos que cumplían años en el mes. En el mes en que Bernard cumplió 5 años, se preparó una fiesta especial en el orfanato para celebrar su cumpleaños, así como los cumpleaños de otros niños que también vivían allí. El lugar estaba completamente decorado, con globos de colores adornando cada rincón. Los voluntarios habían colocado una gran mesa llena de golosinas para los niños y juguetes inflables y payasos animaban el ambiente, llenándolo de alegría y emoción. Bernard estaba sentado en una esquina, visiblemente triste, mientras observaba a los otros niños correr y divertirse. La razón de su melancolía era que su vieja pierna protésica se había roto el día anterior. La prótesis, además de ser bastante antigua, se había vuelto pequeña e incómoda hace mucho tiempo, obstaculizando sus movimientos y causándole malestar físico. Anne, una de las voluntarias, notó que Bernard se sentía solo y se veía triste durante la fiesta. Como era la primera vez de Anne participando en el proyecto, aún no conocía a Bernard ni su historia. Con amabilidad, Anne se sentó junto a Bernard, tratando de animarlo y hacerlo sentir más incluido en los juegos y festividades. Ella sonrió con calidez y lo animó a unirse a las actividades, pero notó que él parecía reacio y reservado. Fue entonces cuando Bernard le mostró su pierna a Anne y compartió con ella lo que había sucedido con su prótesis. Anne no mostró sorpresa ni lástima. En un gesto empático, apartó su cabello y le mostró a Bernard el audífono que ella misma usaba. Una suave sonrisa apareció en su rostro mientras compartía esta parte de su historia con él. Los ojos de Bernard y Anne se encontraron, revelando un entendimiento mutuo que pocos podían comprender. En ese momento, se dieron cuenta de que ambos sabían lo que era ser diferente, enfrentar desafíos únicos y lidiar con las limitaciones impuestas por sus condiciones. Después de ese día especial, Anne se convirtió en una presencia constante en la vida de Bernard. Movilizó a sus amigos y conocidos, buscando recursos para la nueva prótesis que el chico tanto necesitaba. Su esfuerzo y dedicación para ayudar a Bernard demostraron que él había capturado profundamente y de manera significativa su corazón. A medida que el vínculo entre ellos se fortalecía, surgió un deseo en el corazón de Anne. Quería adoptar a Bernard. Esta decisión no fue tomada impulsivamente, sino que fue el resultado de un amor genuino que nació entre ellos con el tiempo. Cuando Anne habló con Bernard sobre la posibilidad de ser adoptado por ella, el niño se emocionó y se conmovió al saber que alguien lo había elegido. Sus ojos brillaban de alegría y gratitud, mientras la sonrisa que se formaba en su rostro reflejaba la esperanza que ahora florecía en su corazón. Bernard apenas podía creer que finalmente había encontrado una familia que lo acogería y lo amaría como siempre había deseado. Anne, por su parte, se conmovió profundamente al darse cuenta de cómo Bernard sentía el peso del abandono que había sido su realidad durante los 5 años de su corta vida. En poco tiempo, los asuntos burocráticos se resolvieron y Bernard y Anne se convirtieron oficialmente en una familia. Se convirtieron en madre e hijo de corazón, compartiendo no solo un hogar, sino también sueños, alegrías y desafíos. Aunque no era rica, Anne tenía una carrera sólida y una dedicación inquebrantable para proporcionar a Bernard todo lo que necesitaba para desarrollarse con una alta calidad de vida, a pesar de su limitación física. Trabajó arduamente y ahorró cada centavo para asegurar que su hijo adoptivo tuviera acceso a una excelente educación, atención médica y todas las oportunidades posibles para prosperar.
Pasaron los años y Bernard creció rodeado del amor y apoyo incondicional de Anne. Con determinación y talento, se destacó como profesional en el campo de la tecnología, especializándose en seguridad digital. Su conocimiento y habilidades lo llevaron a convertirse en un consultor muy solicitado por empresas que buscaban soluciones innovadoras y efectivas para proteger sus sistemas. Fue la actividad profesional de Bernard la que condujo a un encuentro inesperado. Ese día, estaba programado para dar una conferencia a los empleados de un banco. El lugar elegido para el evento fue el auditorio de la institución, donde la mirada de Bernard y Monique, su madre biológica, se encontraron sin que ninguno de ellos supiera la conexión que compartían. Monique trabajaba en el banco como empleada y estaba presente en la conferencia, sin saber que el orador era el hijo que había abandonado años atrás. Al presentarse y comenzar a entregar el contenido de la conferencia, Monique sintió una extraña curiosidad mientras observaba al joven orador. Se parecía sorprendentemente a Paul, el padre biológico, e incluso el nombre que llevaba coincidía con el nombre que ella había elegido para el bebé que nunca quiso conocer. Monique rápidamente descartó la posibilidad de que el orador pudiera ser el hijo que había abandonado. Se convenció de que era solo una coincidencia. Después de todo, el bebé que había dejado atrás no podría haber alcanzado una posición de prestigio y éxito como el orador frente a ella. Durante la presentación, en un momento dado, Bernard se sentó en un taburete alto que había sido dejado en el escenario para él. Mientras se acomodaba, sus pantalones se levantaron ligeramente, revelando una pequeña parte de su prótesis. Monique, que estaba en la audiencia, apenas podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Sí, ese era su bebé, el mismo bebé que había considerado una carga en su vida y había abandonado años atrás. En ese momento, todo el peso de la decisión de Monique cayó sobre sus hombros. Después de que terminó la conferencia, decidió reunir el valor para ir a hablar con el joven. Sin rodeos, se presentó como su madre biológica y los ojos de Bernard se agrandaron ante la revelación. Monique compartió la verdad sobre su embarazo no planificado y cómo en ese momento pensó que no sería una buena madre, lo que la llevó a tomar la difícil decisión de entregarlo en adopción. Admitió que tenía dudas sobre su futuro y creía que podría no desarrollarse bien, pero al verlo allí, tan exitoso, se sorprendió y quiso ser parte de su vida para aliviar la culpa que sentía. Bernard respiró profundamente, preparándose para expresar su respuesta directa y profunda. Miró a Monique a los ojos y dijo: «Me alegra conocerte finalmente, porque siempre me pregunté quién podría ser mi madre biológica. Sin embargo, vienes a mí diciendo que eres mi madre, sin siquiera indagar en mi vida para saber si sabía que fui adoptado. Podrías haberme revelado algo nuevo, pero sé que fui adoptado. También sé sobre los 5 años que pasé en un orfanato, sintiendo el peso del abandono y el rechazo. Solo mi verdadera madre y yo sabemos cuánto costó llegar a la posición destacada que ocupo hoy». Bernard continuó, firme en sus palabras. «Según lo que me contaste, fui abandonado porque mi deformidad me hacía imperfecto a tus ojos. Y ahora que ya no representa ninguna limitación a tus ojos, ¿quieres ser parte de mi vida para sentirte mejor? Lamento mi honestidad, pero todos estos años no parecen haberte enseñado nada. Te deseo una vida feliz y plena porque ya tengo una, junto a la madre que eligió amarme». Las palabras de Bernard reflejaron la fuerza y sabiduría que había acumulado a lo largo de su viaje. Había enfrentado el dolor del abandono, superado sus propias inseguridades y se había convertido en un hombre seguro de sí mismo, seguro del amor que había encontrado en su madre adoptiva. Las duras palabras de Bernard resonaron en la mente de Monique, causándole una mezcla de emociones. Sintió el peso de sus acciones pasadas, el arrepentimiento y la tristeza por la elección que había hecho años atrás. Las sinceras palabras de corazón de su hijo biológico tocaron su corazón, despertándole la conciencia de las consecuencias de sus decisiones. Para Bernard fue el cierre de un capítulo en su historia. Había expresado sus emociones, sus dolores y su verdad de manera clara y directa.
Sus palabras fueron una declaración de independencia emocional, una afirmación de que no permitiría que el pasado lo definiera ni le impidiera vivir una vida plena y feliz junto a la familia que lo amaba. La vida nos enseña que no todas las historias tienen un final perfecto o una resolución común. A veces, siguen caminos impredecibles y llegan a destinos inesperados. La experiencia con Monique le enseñó que una verdadera familia se compone de lazos de amor, respeto y aceptación. Si disfrutó de la historia, por favor deje un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto le gustó. Además, mire el video que ahora está apareciendo en su pantalla.